Lo que sí es que hay una necesidad férrea por solucionar el problema. Sí. El problema es que lo que a mí me preocupa es que como que siempre buscamos excusas o siempre vemos para atrás o decís, mire, si atrás se hubiera hecho algo, entonces ahorita no estaríamos igual. Sí, pero los de atrás ya pasaron, vamos, entonces sí. Es jodido. Pero en fin, José Eduardo, es un placer de verdad tenerte acá. Gracias. Sabes que este es uno de los temas que yo creo que más debieran de apasionar a los guatemaltecos y a la región. ¿Vamos? Claro. Que es el tema de la desnutrición. Correcto. Yo sé que trabajás, que tenés mucha experiencia, sos ingeniero industrial, pero te has enfocado en temas de medicina, de salud por mucho tiempo y conoces el tema a profundidad. Quisiera preguntarte de entrada, ¿qué porcentaje le asignarías a los políticos o al gobierno o al Estado, como querrás, como parte de la responsabilidad de solucionar un problema que es estructural como el tema de la desnutrición? Bueno, hablando como un político que llega a un gobierno y es responsable de tomar decisiones, yo diría que su responsabilidad podría ser fácil un 80%, ¿verdad? Y eso implica que las decisiones que tome, más la coordinación que tenga con sus ministerios, claro, entidades e instituciones, debiera de estar coordinado de tal manera que si además hay ayuda del sector privado, debiera de caminar de manera perfecta. Ese es, digamos, ese sería el sueño ideal, ¿correcto? Sí, tener clara, digamos, la ruta, ¿verdad? Tener claro hacia dónde vamos, y eso sí, nadie puede suplantar, siempre he dicho yo lo mismo, al Estado. El Estado realmente es quien debe marcar la ruta y sumar los esfuerzos, ¿verdad?, del sector privado, de las alcaldías, de la misma sociedad también en su conjunto, ¿verdad? Yo creo que debe ser difícil para el Estado o para el político de turno y tal escuchar tu respuesta, porque obviamente no querés tener bajo tus hombros una responsabilidad tan gruesa como el tema de la desnutrición en este país. ¿Y por qué? Porque si te vas a los antecedentes históricos y vámonos, si querés, a 4 gobiernos atrás, este es un país que ha hecho y deshecho programas para combatir la desnutrición y se hace aquella gran pompa, ¿no? Y aquel gran show de que esto y lo otro y de eventos en el Parque Central y la gran vaina y el llamado a la corte y listón para... Y después te das cuenta que simplemente no funcionó nada. Y obviamente también podemos entrar al aspecto ideológico de cada gobernante que llega. Algunos tendrán alguna visión más social y que con eso debería estar la obligación del tema de la desnutrición. Otros debieran de abordarlo por simplemente el hecho de que es una cosa humana que no pudiéramos dejar por un lado. Pero lo más triste, Osvaldo, es que vamos para atrás, para adelante, para donde querrás, en el presente. Yo te digo, y no es por quedar mal con nadie, yo no le veo avance a esta vaina, vos. En realidad, y si uno va a los datos, ¿verdad, Luis? Es lo que tú dices, o sea, si nos vamos incluso 5 gobiernos atrás, ¿verdad? Desde el 2008, los distintos gobiernos que han venido, cuando tú entras a ver los programas que se han montado, la estrategia, digamos, todo el tema de Mi Familia Progresa, transferencias condicionadas, que lleva un componente de nutrición, el Pacto Hambre Cero, la Ventana a los 1000 días, la estrategia de prevención, la Gran Alianza por la Nutrición, y ahora la estrategia mano a mano. En resumen, son estrategias que tienen claridad que la desnutrición es un problema multicausal, eso lo tienen claro, y por lo tanto hay que involucrar distintas acciones del Estado en su conjunto que involucran 6, 7, 8 y ahora 9 ministerios, eso también está claro. Pero en la práctica no se hace. El problema es, ahí hay claridad, cuando tú ves las intervenciones uno a uno de los programas, dice uno, bueno, pues no diferencia mucho, la verdad, entre lo que hicieron los verdes, los naranjas, los azules, los otros azules y ahora pues el mano a mano, ¿verdad? Con los colores del gobierno, no pasa nada. Lo mismo parece que saben qué es lo que hay que hacer, pero el reto ha sido como país implementarlo. Ahí es donde hemos perdido la batalla, y la batalla no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen los datos. Sí, y yo creo que ahí la gente a veces se enoja un poco. Es que entonces usted le está dando aquí al gobierno, hombre. Este es un tema que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que el problema continúa y se van sumando nuevos actores, pero el problema está. El problema es que si esto existe cada 4 años y el tema de la nutrición existe, pues tarde o temprano va a haber un nuevo director de país que tiene el problema encima y que decidirá si camina o no camina el problema y puede ser que se lo encarame a alguien más después. O sea,
Pero ¿sabes qué? Me gustaría, Eduardo, estamos hablando de cosas realmente estructurales en términos de cómo está conformado el gobierno, cómo necesitas esa simbiosis y esa coordinación. Y obviamente aquí puedes hablar un poco de la, digamos, de la burocracia, pero corregime, yo creo que no está bajo el interés genuino de nadie no combatir la desnutrición. Claro, yo estoy convencido que si tú sentaras y eso fuera posible... Correcto, no hay un gobernante que te diga, yo no la quiero combatir. Claro, totalmente. Pero por el otro lado, siento que a veces hay discursos llamativos en plan de solucionarla y no se termina de buscar los esfuerzos por lograrlo. Entonces, y eso, ¿por qué te lo planteo? Porque esto sí es bien, bien difícil, porque cuando hablas de la salud de los niños, de los jóvenes, y utilizar herramientas políticas para vender algo que no vas a hacer, sí es pecado. Sí. O sea, vos me puedes vender si querés cualquier cosa, no sé, en lo político. Igual no deberíamos de mentir, ¿vamos? El político debería decir lo que puede hacer. Así es. Porque la gente también compra las mentiras, ¿vamos? Y dentro de las mentiras también hay mucha, si querés, mucha expectativa por parte de la población, y pasa parte del carisma y los proyectos que en algún momento te presentan. Pero, ¿dónde crees que, digamos, dónde crees que es que se traba, digamos, el proceso del Estado? Porque sé que ahí entrará, veamos, distintos ministerios, sí, muchas entidades, y seguramente habrá alguna división o algo que es el que los debería de coordinar. Sí. Yo me imagino que la coordinación entre dos ministerios va a ser un gran problema. Complejo. No hablemos de 5 o 6 y que después viene una entidad que es la encargada del rollo, que los tiene que coordinar a todos. Si ahí metes temas personales de ego, porque aquí, recordate que pues, tristemente estás optando por un cargo que representa a la población guatemalteca, pero también hay un tema de sacarle provecho a los logros que obtenés. Ahora, lo que sí veo es que la gente es tan poco visionaria que es que pudieran salir teniendo vos literalmente pudieran dejar un legado en el país, solucionándolo, y pareciera que prefieren hacer otras cosas. ¿Por qué crees que en realidad, digamos, no se logra coordinar las cosas? Sí, lo primero, lo que tú decías, Luis, es cierto. Yo estoy seguro que si agarráramos a cada presidente de estos periodos, yo creo que sí son honestos y genuinos cuando les presentan los datos y les dicen, miren, Guatemala se siguen muriendo niños de hambre como que fuéramos África, o somos el 6º país del mundo con la prevalencia más alta de nutrición crónica. Yo creo que es genuino su interés por cambiarlo y hace parte de las agendas de campaña de todos, de los que ganan, de los que pierden. Entonces yo creo que sí hay una voluntad política. El tema es que cuando entran a la solución, venimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y tú mencionabas, tal vez sin puntualizarlo, yo lo voy a puntualizar un poquito con los términos que creo yo describen lo que tú decías, pero tú describiste ahorita la problemática. O sea, tienen los presidentes o las personas que están a cargo del país, digamos, las herramientas, tienen la decisión política. Jalan a sus ministros, que han sido entre 6, 7 y 9 ministros, 4 entidades o secretarías y como 3 descentralizadas, más lo que hacen los gobiernos locales o deberían de hacer, los 340 alcaldes. Ellos para coordinarse usan una estrategia piramidal, que es el sistema CONASAN, ¿verdad? Que tiene una estructura a nivel nacional, que es el CONASAN, a nivel de departamento, los COESANES, los COMUSANES, los COCOSANES. Son pirámides, ¿verdad? Donde van bajando las estrategias y las coordinaciones. ¿Quién es con eso ya te digo. Solo con eso. Con eso ya te digo, no funciona, pues. Tú empiezas a ver, cuando empiezas a pensar la cantidad de gente que está metido en la burocracia de la coordinación, es increíble. Ahí se empieza a ir el recurso. Porque cuando tú llegas a la zona, a la base de esa pirámide, que es donde se ejecuta, hay un problema que es clave para todos los ministerios. La ejecución de cualquier estrategia necesita inversión en recursos tangibles, recurso humano, ¿de acuerdo? Eso tienen todos los ministerios. Movilidad, no tienen todos. Presencia a nivel de la estrategia, es decir, desconcentración del Estado, que eso pasa por modernizar el Estado hacia gobiernos más autónomos. Eso no existe en Guatemala. Quizás el ministerio más desconcentrado a la fecha es el de salud, que llega a nivel del municipio. Luego está el de educación, que, bueno, el de salud llega a nivel de territorios, el de educación llega a nivel del municipio con las escuelas, y luego deja de contar, el Ministerio de Economía lo encuentras en el departamento. O sea, no todos llegan al mismo lugar donde se da la batalla. Recursos o inversiones de capital fijo, infraestructura, no se tiene.
movilidad no se tiene, los insumos llegan poco a poco porque los presupuestos están consumidos en funcionamiento, en planilla. Entonces la estrategia empieza a quedarse corta porque la ejecución empieza a entrar en conflicto. Y eso es lo que nos ha pasado a lo largo de la vida. El ente que intenta coordinar tampoco tiene, yo creo, yo me imagino que todos los secretarios de CESAN que han pasado por ahí, uno de sus más grandes retos es que no tienen la fuerza para empujar un ministerio. Como la CESAN, que no es un ministerio. Sí, es complejo. Y que cualquiera afuera te puede decir, y no con faltar el respeto a alguien que ocupe un cargo como la CESAN, claro. Si vos le preguntás a un ciudadano común y corriente, te va a decir, el ministro está por encima de la CESAN. Sí. Y la CESAN tiene que coordinar a 6 ministros, 4 ministros. Pero el ministro, yo lo estoy viendo que lo están convocando, y dice, mira, usted no. O sea, porque así es el ser humano. Sí, así es. Entonces, pero había algo que quiero rescatar de lo que dijiste. Recurso hay y recurso se utiliza para combatirla. Antes de que dijeras de que el recurso se queda en gran parte en lo que ya todos conocemos, que es el pago de salarios, te iba a hacer la pregunta, entonces ¿dónde se queda el dinero? Ya me la respondiste, se queda en funcionamiento. En función, y sabemos que el tema de desnutrición es un tema de invertirle al niño, de invertirle a la familia, de invertirle a la comunidad. O sea, lo que te quiero decir es, el dinero tiene que llegar ahí a la persona afectada. No importa si este es el que lleva el chofer del carro y este tiene que llevar el alimento y este doctor tiene que venir aquí. Esto, digamos que en otros procesos públicos, de repente te pueden decir, mire, pero es que ahí sí hay temas administrativos que son claves y fundamentales para poder documentar o establecer. Perfecto, pero aquí no me importa todo lo que está haciendo esta mara si al final el recurso no llega aquí. O sea, le estamos pagando a toda la mara para que haga su trabajo, pero cuando le tengo que dar la plata o tengo que ver lo tangible en esta gente, que puede ser alimentos, puede ser vitaminas, puede ser tratamiento médico, puede ser tema de vehículos, puede ser... No hay. Así es. A la voz, pero es que de verdad... Sí, así es como funciona. Y ahora, una pregunta del millón y te estoy poniendo ahí en jaque. ¿Por qué eso no cambia? No cambia, ¿por qué? Porque no estamos preparados como país para quitarle la grasa al Estado y a las instituciones y decir, miren, tenemos mucha gente trabajando en este proyecto que no sirve. O, para no ser pesado, simplemente tenemos duplicidad de funciones y por lo tanto tenemos que ser un poco más eficientes. ¿O qué es vos? O sea, o es un tema sindical que entonces se meten en sindicatos y entonces el sindicato no permite y entonces no puedes... ¿Qué es? Porque si vos me estás diciendo, es un problema que requiere una inversión en el paciente, por llamarle de alguna manera, en el niño que tiene desnutrición, y que es ahí donde cada centavo va a contar para que mejore su salud, pero no llega porque para que llegue ahí tengo que pagarle a toda esta mara y entonces de aquí ya no tengo gasolina. Pues eso es ridículo. ¿Por qué no se puede resolver eso, José? Tal vez no es algo que vos me puedas contestar, pero es que es ridículo. A ver, y te pongo un ejemplo tonto, pues. O sea, yo me compro una mi vaquita, vamos. Me compro una mi vaquita, pero no tengo para darle de comer, vamos. Correcto. Entonces, ¿cómo pretendo? Pues chica, fíjese que sí hay dinero usted para el cuate que va a manejar el carro, que la va a transportar, digamos, a la finca. Sí tenemos aquel que va a tratar de abrir un cuento de como poza para que pueda tomar agua. Vamos a cercarla muy bien, que es un tipo muy bueno para la madera. Usted va a dejarle vea, el cercado se lo va a poner buenísimo. Mire, muchacho, y el alimento. No, fíjese que para eso, como ya le tenemos que pagar a toda la demás mara, si nos queda solo como esto, mire. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? No sé usted. Sí. Pasa por varias de esas cosas, pero hay un tema que también es que uno podría empezar el modelo de implementación, digamos, todos los esfuerzos gubernamentales a lo largo de la historia y en el pasado, en el presente y ojalá ya no en el futuro, con el ánimo de ayudar, lo que intentan es llegar a las comunidades y suplantar, digamos, el rol que también les toca a ellos. Y tú lo decías bien, la inversión tiene que llegar, y así lo dicen la gente que se mueve en este ambiente, así lo dicen, inversiones al individuo, al niño, la mujer embarazada, a la familia y a la comunidad. Así es, afectando toda su determinación alrededor. Todo su entorno. Sí, correcto. Ahí es como uno logra transformar las causas que deberían de evitarse para que no haya niños desnutridos. Ahora, pero ¿cómo lo queremos hacer a veces? Tú escuchas mucho que es entregando bonos, entregando bolsas de alimentos, asistencialistamente, llegando a las comunidades y obsequiando, poniendo incentivos erróneos, creo yo, a veces en donde no hay que ponerlos. Por ejemplo, cuando el gobierno de las bolsas solidarias y toda esa vaina
entregaban unas transferencias monetarias a las familias, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de que llevaran a sus niños al puesto de vacunación y a la escuela. ¿Qué pasó con eso? Se logró aumentar la cobertura de vacunación y una serie de variables, pero también aumentó la tasa de natalidad. Empezaron a nacer más niños. Esos reales son datos. ¿Que por cada niño le pagaban más? ¿O le daban una bolsa más? Entonces, ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso cuando analizamos las políticas a lo largo de la historia. Una política genera un incentivo en el territorio que con el ánimo de ayudar, porque estoy seguro que nadie lo que quiere es joder. Sí, pero por eso yo creo que esta plática no puede ser interpretada como una crítica a alguien en específico. No. O sea, simplemente estamos viendo metodologías o procesos que se han aplicado desde los últimos 5 gobiernos que no han dado resultado. Sí. Algo hay que aprender, ¿verdad? Algo hay que aprender. Y te digo una cosa, a ver, la mano en el corazón. Sí. O sea, estos niños siguen teniendo desnutrición, siguen naciendo niños con desnutrición, seguimos siendo el 6º país con mayor desnutrición. A ver, ¿qué tanto más hay que entender vos? Entonces, si tú lo miras, Luis, a nivel político, como hablábamos, creo que la visión la tienen, la estrategia la tienen, tú ya enfocabas, hay una seria problemática en la implementación, en el enfoque de los recursos, en el marco de la gobernanza, en los datos también. Uno no puede gerenciar nada si uno no tiene datos para la toma de decisiones, y Guatemala es un país en el que los datos no existen. Nosotros, nuestra última métrica en términos de inflación es del 2015, entonces tú no puedes saber realmente dónde focaliza las intervenciones. Te tengo que interrumpir, por favor. Voy aprendiendo conforme vos me decís. O sea, el Estado de Guatemala no tiene datos para determinar por departamento o municipio dónde están los casos más graves, o por lo menos no están tan pulidos como para poder por lo menos establecer una estrategia de focalización y priorización. No existen. En términos de nutrición aguda, que es de los niños que mueren, hay un esfuerzo bastante, vamos a decir así, decoroso. En términos de nutrición crónica, no. La última medición es del 2015 y no hay otro esfuerzo. No puede ser. O sea, y eso nuevamente no tiene nada que ver con nadie en particular, solo es, no puede ser que sigamos hablando de impulsar proyectos nuevos o que tenemos soluciones si no tenemos un piso de donde partir. Me paso un poquito a lo que estás haciendo ahorita. Y la gente, si no lo sabe, o la gente que te ubica, sabe que sos un experto en el tema de la nutrición. Ahí estamos trabajando, ahí vamos. Y que trabajas en un proyecto en el sector privado. Claro. Y, a ver, no estoy buscando que se establezca una competencia entre el sector privado y el sector público. El que la quiera hacer, que la haga, y puede medir eficiencias en cualquier área, no solo en el tema de la desnutrición. ¿Qué crees que se ha logrado hacer en el sector privado que sí le ha traído resultados versus lo público? Yo creo que es muy fácil. Simplemente quitas todos los problemas que ya mencionamos de lo público y lo trasladas a algo mucho más sencillo, con pasos, protocolos, y la cosa empieza a funcionar. Pero me gustaría escuchar cómo es que lo privado sí funciona, aunque la gente a veces alegue. Sí, y hemos tratado en alguna etapa de mi vida de llevar prácticas como las que voy a decir al sector público, y sí se pudo. En el 2008, 2010, en algunos servicios del interior del país, en San Marcos, logramos implementar sistemas de gestión certificados internacionalmente en servicios del Ministerio de Salud. O sea, sí es posible, pero sí hay que navegar por rutas que a veces olvidamos. Pero digamos, en lo que hacemos ahora, lo que hacemos es llevar un modelo de gestión. O sea, primero tener claridad a dónde quiere llegar. O sea, tener una planificación de mediano y largo plazo es importante, porque cuando uno no tiene un plan bien definido, que tenga permanencia y continuidad a lo largo de más allá de los periodos de gobierno. Si logramos tener un plan de 15, 10, 20 años, nosotros tenemos un plan de 8 años en el programa, muy claramente definido. Si no tienes eso, cualquier bus que se te ponga enfrente te lleva. No es muy fácil perderse, ¿verdad? Si no hay un plan, te llevan y te dicen, mire, esto que probamos funciona y hay que hacerlo, démosle. Y te vas siguiendo, y cuando tú sientes te pierdes. Eso ha pasado a lo largo de estos años, al no haber una claridad estratégica. Yo ahorita, viendo a un ministerio de los 7 que están, es increíble que ahorita, en este momento, todavía se está construyendo un plan estratégico, ¿verdad? Ya para interiorizar cosas de las que hay que hacer. Es complejo. Entonces, sin una planificación adecuada no funciona. Pero la planificación sola no funciona. Si tú no asignas los recursos en el lugar donde se tienen que llevar, los planes, un plan sin recursos, yo siempre digo, cuando a veces
en algunas clases o cosas que doy, un plan sin recursos es demagogia. O sea, tú dices, vamos a hacer esto y esto, pero tú sabes que no tienes los recursos para hacerlo, entonces sabes que no vas a cumplir. Y nosotros tenemos años, por ejemplo, en salud, años en el sector salud, de tener un sistema de salud enfermo financieramente. Y habría que hacer algo al respecto por dos razones. Una es porque lo que llega se usa mal a lo largo de los años. Yo no estoy hablando de este gobierno en particular, hablo que esto es a lo largo de los años, se usa mal, poco eficiente, pero además no es suficiente. Las estadísticas de organismos internacionales, hay una variable que se mide para determinar qué tanto el ciudadano paga por su salud. Aquí en Guatemala decimos que la salud pública es gratuita. Eso no es cierto. En realidad en Guatemala el 59% de nosotros pagamos por la salud, porque el sistema público está desfinanciado. Tiene un 2.5 del PIB desfinanciado. Entonces, y si vas al hospital te das cuenta también que es un desastre. Tú lo ves. Entonces tú ves, si no hay una planificación, es malo. Pero digamos, hay un plan sin recursos, enfocados, usados de forma eficiente, con puntos de control, análisis de calidad del gasto, en qué se está usando el dinero, y que cabalmente en el 2012, la llegada de una estrategia que trajeron unos peruanos al gobierno, se llama la Estrategia de Gestión por Resultados, intentó aterrizar a los ministerios, especialmente a finanzas, a decirle, miren, definamos los productos, fíjate el término que usaban, muy del sector privado, productos y subproductos, eso lo hacían para darle tangibilidad en dónde se va el dinero, que llega al ciudadano. Así lo vinieron a decir los peruanos. Era para decir, miren, dejen de estar pagando talleres y reuniones y viajes, y ¿qué va a recibir el ciudadano? Y eso se hizo en el 2012, esa estrategia se llamó Gestión por Resultados, sigue vigente hoy, tratando de aterrizar el uso del dinero del Estado. Eso es importante y es un reto a la fecha. Pero lo otro es ya la operación, que las personas que están en la primera línea en los distintos ministerios lleguen todos al mismo tiempo, porque en la implementación que se vincula a 6, 7 ministerios, ¿qué sucede? Llega Salud por su lado, hace su esfuerzo, es el más desconcentrado y es el que llega primero, pero luego llega al Ministerio de Educación a hacer lo suyo, llega al Ministerio del MAG a hacer lo suyo, tratan de organizarse, como te decía, a nivel de una estructura que es el Consejo Comunitario de Seguridad Alimentaria, pero realmente cada uno está en su vuelta. Entonces, cuando tú los ves desarticulados. Entonces, no solo es malo no tener un plan, si se tiene el plan, no tener recursos, si tienen los recursos, implementarlo de forma desordenada. Como perderte en el bosque. Es de forma desordenada. Entonces, perderte en el bosque y caminar hacia donde crees que está la salida, y cuando llegas a los 10 kilómetros te das cuenta que estás en el mismo lugar. Y luego diste la vuelta y volvés a echarte otra vuelta, y como no verificaste bien, volvés y decís, pero me encuentro en el mismo lugar. Tipo película, vamos, de acá es que se pierden en el bosque y dice, pero sigo en el mismo lugar, di la misma vuelta. ¿Va? Y eso es gestión por procesos. Y luego el cuarto factor, que lo resumo así, que es lo que estamos haciendo, que es lo que funciona en lo privado y que deberíamos de llevar a lo público, es planificación, nivel estratégico, claridad, recursos asignados en donde deben usarse de manera eficiente con puntos de control, enfoque a procesos en la ejecución de las implementaciones interinstitucionales, y luego medir lo que hacemos, porque no está mal afectar el plan en el camino, pero sobre qué base tomas decisiones, tener indicadores que te permitan saber si estoy ejecutando bien, si estoy implementando bien, si mi plan está transformando realmente. Pero esa información no solo es para los grandes pensadores acá en el nivel central, no. Esa forma de gestionar, que es un modelo de gestión, planifico, asigno recursos, ejecuto, mido y veo si voy bien, y si no replanteo, es un ciclo PEVA. Esto viene desde Japón, de las teorías de calidad total, Edward Deming, toda esta teoría que funciona en lo privado y se puede montar en lo público. Y por ahí es que hay que empezar a ordenar las organizaciones públicas. En salud lo hicimos entre el año 2000, ya te decía yo, 9 y 12. Hay servicios que todavía hoy se mantienen funcionando muy bien en San Marcos por esa forma de trabajo. Y teníamos el reto, yo te cuento, en esa época de mi vida, me recuerdo que me decían, miren, no hable de la palabra, no diga cliente, porque van a decir que usted está privatizando aquí lo de la salud. No, pero yo le decía, dale el término de cliente. Porque se le está prestando un servicio. Una cosa es que no se pague, pero otra cosa es que esa persona no tiene los mismos derechos que alguien que llega, aunque ya te digo yo que no es cierto que no se pague, porque igual tú llegas, no hay medicamentos, está en un papelito y vas a comprar tu medicina. Entonces, no, yo creo que es usar buenas prácticas, ¿verdad?, de gestión, lo que hace falta a la estrategia política, que está ahí, está bien escrita. Sí, y
Y a ver, tampoco les podemos dar mucho tiempo porque ¿sabes qué pasa? Sí. Este es como un tema que surge cada campaña o que cada gobierno saca un proyecto nuevo. Y a veces, por otro lado, creo que lo que buscan es solaparlo, esconderlo un poquito, porque pareciera que no lo van a poder solucionar, no saben cómo abordarlo, no se quieren arriesgar a que el día de mañana se les cuestione y entonces pues queda relegado. O sea, pero bien que cuando conviene sí, levantemos el tema. Sí. Y cuando vas a hablar con gente de comunidad internacional, lo primero que te dice es, es que los índices de nutrición y todo, bueno, pero ustedes tienen aquí un planteamiento pues muy cercano a los gobiernos, ¿por qué no le van a decir a ellos que se organicen? O sea, y todo el tiempo es estar volteando a ver al sector privado cómo puede aportar, por la ineficiencia, por la incapacidad de los 5 gobiernos anteriores, otra vez, porque si no es que usted, no, 5 gobiernos anteriores, pero la constante es saber, porque esto te lo puedo decir, José, la comunidad internacional, me parecería vergonzoso si no saben que los resultados aquí no se dan porque no hay coordinación ni buena ejecución de procesos en el Estado. Eso digamos, eso sería vergonzoso si alguien me lo dice, pues. Sí. Pero aún así, digamos, no presionan para que se resuelvan las cosas porque literalmente a veces apoyan en todo y esperan que el sector privado solucione un problema como que fuera una obligación del sector privado. Yo la verdad que es atónito, fíjate, a veces sí te quedas como, wow, yo no entiendo si la gente de la comunidad internacional pretende que el sector privado ejecute lo que por incapacidad el sector público no puede hacer. Y si bien no te felicitan, esta es una manera implícita en decirte, mire, usted sí lo hace mejor, aunque no lo acepten. Sí. Triste. Sí, y fíjate que yo estuve a lo largo de mi vida, que son casi 20 años ya en estos rollos, he trabajado en la cooperación. Y te lo digo, bueno, es un criterio personal. Qué bueno, porque así me puedes corregir si yo estoy mal. No, pero te voy a decir algo que lo llegué a sentir en alguna etapa de mi vida. Y algunos amigos que tengo en distintos entes lo sienten. Hay gente que deja la vida ahí. Uno llega a frustrarse también porque, digamos, los entes de cooperación llegan al país y deben de firmar un acuerdo de país a país para cooperar adentro, que se firma en CEGEPLAN, ¿verdad? Donde se hacen los acuerdos entre los dos gobiernos para asistir en el tema que tú quieras y al ministerio que tú quieras. Ahí se hace. Entonces, ellos están obligados a asistir al ente rector del tema que van. Entonces, hay mucha cooperación, por ejemplo, en salud, muchísima cooperación, que estoy casi seguro que a veces es tanta que a los mismos ministros les debe costar orientarla hacia lo que realmente necesitan. Porque traen, digamos, expectativas de lo que se funciona en otras latitudes. Yo estuve en una reunión con el presidente de un banco del sistema amigo mío hace unos años, y en ese proyecto donde yo estaba le trajimos un gran experto que venía a hablar un tema de seguros populares en salud para ver si les interesaba moverlo. Vino, yo creo que había estado en Cambridge y una cosa así súper guau, ¿verdad? Y entonces el BP, que es una persona muy conocida en el sector financiero, lo escucha, termina la charla y le dice al final, mire, le dijo, ¿ya terminó? Le dijo, sí. Se paró, ¿verdad? Y le dice, le agradezco la cátedra que me vino a darme, le dijo, pero le voy a contar una cosa, le dijo, fíjese que aquí en Guatemala, yo vengo desde muy abajo, le dijo, he construido esto desde muy abajo, la distancia más corta entre 2 puntos aquí en Guatemala no es la línea recta, usted le dijo, acá no es así como funciona y todo eso que usted me vino a decir, aquí no aplica. Y le dio sus argumentos, él es un economista muy reconocido, y el cuate replanteó su enfoque, ¿verdad? Eso pasa mucho en la cooperación, traen modelos. Entonces, ahí es donde viene también la capacidad. O sea, me estás diciendo que traen modelos que son inaplicables para el país. Ahí es donde viene algo también que es una lucha constante de los gobiernos y de los ministros o ministerios. La rectoría del país la tiene el país. El país tiene que dar la rectoría. Esto es lo que necesita. Se dejan mucho. Depende del ministro también, depende de la personalidad. Y depende de qué país también. Sí, también depende un poco de eso. Pero espérate, perdona. O sea, a ver, para recapitular un poco. Quiere decir, vos trabajando en comunidad internacional o en organismos internacionales, que llegan con proyectos cuya ejecución no aplica al país. Digamos que no evaluaron el país y entonces dicen, esto funciona aquí porque funcionó allá, eso es. Échelo a andar sin haber evaluado y tomarse el tiempo si servía aquí. Y hay gente en Guatemala con puestos importantes
que por quedar bien o por presión te dicen, va, sí, hagámoslo, Digamos cuando que, saben que no funciona. Tal vez no por quedar bien, Luis, sino lo que yo te decía al inicio. Si ese funcionario que es expuesto a esas posibilidades de asistencia no tiene un plan a dónde va, se va a perder. Que decir, me parece, démosle por ahí y se va. Sí, pues, pero yo te puedo decir, yo te puedo decir una cosa. Yo puedo saber muy poco de la desnutrición, pero yo estoy seguro que si vos llegás con un plan en donde entiendo que va enfocado a áreas urbanas, por ponerte un ejemplo hipotético, pero aquí nuestro mayor problema, a pesar de que se está urbanizando con aceleración el país, está en las áreas rurales, yo te digo, no, compa, fíjate que sí se está urbanizando el país y eso nos va a ayudar. Sí. Es una posibilidad que está dando el sector privado que está urbanizando y pues con eso, pues creo yo que de alguna manera va a haber un poco de desarrollo y eso seguramente ayuda a los índices de desnutrición. Pero fíjate vos que hay un montón de lugares rurales, vos, ahí es donde deberíamos de enfocarnos. Eso es. No. A ver, no te quiero decir que lo hayan hecho de mala voluntad, pero también vos, a mí que ya no me den a tol con el dedo, pues. O sea, vos, uno debiera de tener la solvencia para poderle decir a alguien, vos, ese proyecto que usted me trae no sirve. Permítame, o tal vez esa no es la palabra, pues más diplomático, mire, fíjese que eso no es lo más idóneo. Déjeme modificar algunas cosas, pero sí quiero contar con su presupuesto. Aunque vos no tuvieras planificación, pudieras hacer de ese proyecto el primer paso. Sí. O sea, vos no puede ser. Pues, y lo otro, y hay otra contraparte también, o sea, que sí, hay que decirlo. Cuando a veces sucede eso, ¿verdad? Dice un ministro, mire, me parece, démosle. Pero el problema es la continuidad. No hay también. seguimiento. Entonces se lo das a gente, imagínate, si la persona que está cargando el proyecto no lo conoce y se lo delega a gente que tampoco tiene capacidad, te puedes imaginar. O sea, hay dinero mal gastado, con personas sin capacidad, ¿y en qué se transmite eso? Es que el dinero no llega para resolver el problema. Hubo un proyecto, no voy a mencionar los nombres ni la cooperación. No menciones nada, porque si no va a haber clavo. Pero hubo un proyecto entre el 2012 y el 2015 que, bueno, recuerdo más o menos en números, era una cooperación y era un monto muy grande, probablemente de arriba de los $30 millones. Que por cierto a ellos les interesa también decir que están ayudando con plata, ¿vos? Sí, claro. No sé si les piden resultados, pero... Y hay mucha gente, mira, a veces hay gente más en la cooperación que lleva décadas trabajando, que tendrían perfil, y por eso a veces salen de ahí los perfiles para ministerios, porque es gente que tiene la historia en su mente de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Hay gente muy capaz que a veces se frustra por la falta de seguimiento. Pero a lo que iba este proyecto, hablando de eso, del seguimiento, digamos que en el 2015 se da en el país se dan muchas cosas en el 2015, ¿verdad? La crisis política, todo esto que pasó, pero digamos, habíamos logrado, por ejemplo, en denunciación aguda, ir reduciendo mucho la tasa de letalidad y de incidencia en denunciación aguda, que son los niños que mueren. Entonces había mucho esfuerzo de cooperación, siempre ha habido en ese tema. Llega un proyecto a Guatemala muy grande, eran más de $30 millones, y uno pensaría que hay alineación, ¿verdad?, entre el gobierno y todo, y resulta que en el primer año de gobierno, el programa sobre el que se montaba toda esa asistencia se cerró. Y ese proyecto que traía toda una serie de recursos pues para apoyar, se terminó yendo. O sea, eso también pasa mucho, ¿verdad? Entonces, y dice uno, bueno, pero y toda esa oportunidad se va. Entonces, hay de todos lados, hay una corresponsabilidad, Luis, porque realmente uno no puede juzgar realmente un gobierno en particular. Es histórico, es estructural, y tampoco puede uno decir solo es el gobierno. No, hemos estado todos. Yo mismo te digo, yo tengo 20 años de estar en Estados Unidos. Todos son igual de responsables. Todos somos responsables. Pero es que nadie está diciendo que el pasado no, el presente es todos. O sea, vos asumiste esa responsabilidad. Como diría Albert Einstein, si sabemos que hemos fallado dramáticamente a lo largo de la historia, hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes, eso es demencia, ¿verdad? Sí, y ahí es donde empieza. Bueno, aquí hay intereses que de repente jalan más que proyectos profundos como estos. Y mira la que te voy a tirar. Vos tranquilo, vos me contestas así, no, sí, relax. Con gusto. ¿Vos crees que el tema de la desnutrición ya es algo que se deshumanizó? Es decir, esto es grave. Esto debiera tocar el corazón de todos. Debiéramos de tener programas impecables para solucionar algo que está dando muerte a niños y que continúen en crescendo. Sí. En crescendo.
deshumanizó el tema, aunque pareciera que eso es imposible porque estamos perdiendo vidas humanas. Se deshumanizó. O sea, ¿no? Yo tal vez no voy a llegar a decir deshumanizado, pero sí la palabra que usamos mucho. Pero le vale madre a la mara. Es que se normalizó. Pues, o sea, le vale madre a la mara para ponértelo un poco más popular. Sí, dicho en términos... Perdona, pues. Así es. Nos vale madre como país y como guatemaltecos y como individuos. Somos el país con las mujeres más pequeñas de la región. Y uno dice, es que somos chiquitos. No, eso hay estudios que demuestran que tu talla está relacionada a toda una herencia de nutrición familiar. Hay estudios donde han llevado miembros de una misma familia a un entorno distinto en otro país y dejan una parte de la familia acá y demuestran cómo los que salen y llevan 2 generaciones por fuera del país crecen a la altura de los países americanos, y acá seguimos siendo chiquitos. Pero entonces nos normalizamos, fíjate, y creemos que es normal ser chiquito, ser chaparrito, y dicen chaparrito y chispudo. No, no es cierto. O sea, realmente la talla de nuestros niños, la baja talla, lo que dice es que esos chiquitos, su desarrollo cognitivo está limitado. Y luego encontramos gente en el día a día, lo hablamos hoy temprano antes de la entrevista, que tú llegas a buscar un servicio o algo y dices, pues no me entiende. Y la gente dice que no me entiende o me está jodiendo. No, no te entiende, porque a veces son personas que ya viven, son producto de ese legado histórico de nutrición aguda, pero está normalizado no solo acá en estos entornos urbanos. Tú bajas a una comunidad, hay idiomas mayas donde el término de nutrición no existe. Entonces, para empezar, no se reconoce la de nutrición. ¿Y cómo lo ven? Donde se oculta a un niño cuando el niño está siendo buscado por el sistema para poder recuperar. Lo ocultan. Sí. Entonces, realmente en comunidades los propios papás sí, o esconden a los niños por vergüenza. A veces ¿o es por pena, por ser señalados de no poder criar bien un hijo, pero hay otro, eso todavía tendría sentido. Ajá. Y todavía lo puede justificar uno, pero hay otro que es peor, y eso nos lo han dicho gente en el campo, en el día a día. Cuando llega la noticia de un bono o un incentivo, hay familias que ya interpretan que tener un niño bajo peso o baja talla para su edad significa un bono. Eso es real, eso es el impacto del asistencialismo. Cuando tú bajas al campo y te encuentras con esos héroes, yo llamo héroes, esto el personal. Pero ahí se está sacrificando a tu hijo, pues. Sí, pero lo hacen porque hay un incentivo. No, yo te entiendo. Correcto. Y entiendo que hay una necesidad, yo no lo estoy dejando por un lado, sí. Y hay un elemento de sobrevivencia, sí, y probablemente hay una falencia de asistencia social por parte del gobierno, y las posibilidades son mínimas. Pero entonces no estoy tan mal yo. No. O sea, y mira, y es que el mundo está loco ahora. Cuando yo te digo deshumanizar, no solo es el tema de la desnutrición, es que ahorita ya vos, entre seres humanos, pareciera que ya no nos respetamos absolutamente nada. Más cuando estamos viendo que la gente está muriendo. Y ahora me tirás ese comentario, vos, ese comentario. Sí, es doloroso. De verdad, parte el corazón, porque entonces quiere decir, a ver, y la gente me va a alegar, vos, pero digo, también hay un poquito de falta de educación, claro, ignorancia, o un poquito de culpa también de la ciudadanía en general, sí, de que también no se resuelve el tema, pues. Es que al final se normaliza porque de algún modo siempre hay un incentivo en que esto siga existiendo. Sí, y tengo que suavizar un poco lo que estamos hablando, porque yo no he tenido, digamos, a un hijo, digamos, en una situación precaria, pero yo no sé cómo una mamá y un papá pueden decir, hombre, dejémoslo que esté casi al borde de la muerte, porque pues con eso nos va a caer plata. Pues eso no es muy diferente de una explotación. Lo normalizan porque lo que entienden es, y es un tema de educación, tú dices, bueno, mira, es que su nene está chiquito, entonces él está desnutrido. Entonces uno dice, no importa, chiquito pero fuerte, chiquito pero chispudo. No, esa variable no es su talla, es acá. Es el cerebro. Pero la educación, por eso hay una línea de trabajo que se ha abierto mucho en los últimos años, que no es solo el incentivo, es la educación para cambios de conductas, y eso tiene que ver con la familia, ¿verdad? Llegarle a la familia, regularmente son las mamás, en la zona del interior realmente papás cada vez hay menos que se van, entonces es educar, entender los riesgos, y luego hacerlos responsables también a ellos. Eso es el enfoque familiar del combate, que a veces sucede poco, y también hay un enfoque comunitario. Fíjate que muchos de los problemas de las enfermedades inmunoprevalentes o enfermedades en la infancia que se pueden prevenir
tienen un gran vector. Y esto a veces no le gusta que yo lo diga a algunos alcaldes, pero es el agua. El agua te puede dar salud y te puede llevar enfermedad. Y eso, tú dices, bueno, ¿y quién es el responsable del agua? Bueno, el responsable del agua son los gobiernos locales. Sí, pero es que ellos no saben, no tienen plata. No es cierto. Hay casi 18,000 millones de quetzales por año que se va a ese sector, que son las municipalidades. ¿Quién estaba peleando la ampliación de estos presupuestos? Correcto, sí. ¿Quién estaba peleando de que se les dieran más recursos a los consejos de desarrollo? Sí. Pues son los alcaldes, a mí que no me vean con esa casaca. Y tírame algo así frontal. Yo quisiera que me explicaras, tal vez, no con terminología descriptiva, lo que es la desnutrición crónica y aguda, sino tratar de explicármelo con experiencias propias que hayas tenido con niños, para que la gente tal vez entienda un poco lo que has vivido y cómo has logrado determinar, y que al final de cuentas asuman que aquí estamos ante una población con poca capacidad de desarrollo intelectual futuro, y que nos vamos a ir quedando obviamente con generaciones con problemas o con disminución, digamos, de intelecto suficiente para salir adelante. ¿Cómo me diferencias con anécdotas o con historias los dos casos? Fíjate que la desnutrición crónica aguda, voy a hablarle un poquito de la urbanidad, que es donde llega mucho del programa, ¿verdad? Los que hemos sido papás y vamos a todo el país. Entonces voy a hablarlo. No se confundan. Correcto. Voy a hablarlo. Toda Guatemala, compadre. Voy a hablarlo para los papás, voy a decir. A los papás. Los quienes hemos sido papás y hemos tenido la oportunidad de llevar a nuestro chiquito a los primeros controles médicos. Cuando vienen los médicos, agarran al nene y lo primero que hacen es que lo acuestan. ¿Qué edad? Digamos, recién nacido. 28 días, neonatos. Ok. ¿Verdad? ¿Qué tal, José Eduardo? Pase adelante. Sí. ¿Este es su hijo? Sí. Okay. Y ese control que te digo, te lo van a agarrar desde que tienen 28 días, que es cuando empiezan el control médico, hasta que llegan a 1 año. Y un poquito más, los 5 años. Especialmente los 2 años. ¿Por qué los 2 años? Porque es el periodo de vida en que el humano es capaz de desarrollar todo lo que necesita consumiendo nutrientes y macronutrientes para que funcione todo acá. Esa es la famosa ventana de los 1000 días. Son 2 años. Sí. 270 días que dura el embarazo, porque ya hay cuenta, y los 2 primeros años de vida del chico son 1000 días. Es el periodo donde se está formando todo. Ahí hay que ver la nutrición de la mamá, obviamente, y luego del niño. Pero ¿qué es lo que hace el médico cuando tú lo llevas? Dice, bueno, mire, a ver, desvístalo ahí, lo voy a pesar. Peso. Ahora tráigalo acá, lo acuestan y le ponen un taímetro, que es una regla con centímetros, ¿verdad? Y luego se van, no sé si lo has visto tú, se van, sientan y agarran unas gráficas, ¿verdad? Y empiezan a plotear unos puntitos y dicen, mire. Sí, está en la... Exacto. Yo recuerdo cuando de crecimiento, en la curva de crecimiento. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Fíjese usted que está un poquito bajo de la talla, pero ahí lo vamos a ir viendo. Esa es la forma en que los médicos lo que están haciendo ahí, o las enfermeras, dependiendo con quién lo atiendan, porque es muy sencillo de medir, es la talla para la edad de tu chiquito y el peso para tu talla. Son las 2 variables, que lo miden midiendo altura y peso. Entonces ellos establecen, con base en esos estándares, si el chiquito está por abajo. ¿Qué significa que esté por abajo en talla? Que adentro de tu cabecita algo no está pasando. Y esa es la desnutrición crónica, que la vas a ver reflejada, Luis, en jóvenes adultos que no entienden con facilidad los retos mentales que el aprendizaje de cualquier cosa les impone. Van a ver limitada su capacidad de aprendizaje, y entonces son los chicos que aunque ellos quisieran convertirse en un médico o convertirse en un ingeniero, no van a poder. Pero esos son los crónicos que viven. Sí, viven. Ellos viven sumidos en el subdesarrollo. Correcto. Pero hay crónicos que... Sí, y de eso, Luis, es 1 de cada 2, ese es el promedio, 1 de cada 2. El promedio, obviamente, yo en la campaña anterior había un candidato, tú lo debes de recordar que sí. Es que, vea, suena fácil. De 2 niños con desnutrición crónica, 1 muere. No mueren. Ellos viven, pero uno de ellos va a tener desnutrición crónica, lo que significa que su capacidad de aprendizaje está limitada para el resto de su vida. Ok, y de esa desnutrición crónica, ¿tenés datos de cuántos ya no cumplen un proceso y pierden la vida? Bueno, eso, el niño con desnutrición crónica no necesariamente va a morir por desnutrición, no muere. Puede morir por otro tema, pero por desnutrición no. Él va a vivir, va a ser una persona que va a crecer, pero va a estar sumiendo en su desarrollo porque tu cerebro no te va a dar lo que necesitas. Pues. Ese es el crónico, 1 de cada 2. Y el 6º país más alto a nivel mundial, eso somos Guatemala. Ahora, el agudo, esa es la cara más
fuerte, ¿verdad? Porque esos niños sí se mueren. En Guatemala veníamos combatiéndola de forma eficiente hasta el 2015, luego, después de la pandemia, hay un pico. Que ahí te tengo una pregunta, Sí, hay pero un dale. pico en el tema de denuncia aguda. A la fecha, los datos que hoy están vigentes, vemos cómo hay un aumento sustantivo de esos casos, que esos niños sí, son niños que no tienen acceso a alimentos durante un corto periodo de tiempo y se mueren. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? ¿Cómo lo medimos? Viendo su peso. Son los niños que tú puedes ver que se les ven los huesitos. Después, si pasan a un nivel más agudo, empiezan a inflamarse porque su organismo empieza a colapsar. Entonces empiezan a retener líquidos, se hinchan, empiezan a perder el pelito. ¿Qué edad estamos hablando ahí? Esos son niños hasta de 5 años, ¿verdad? Y ahí sí pueden ser, hay niños de todas las edades. Esos niños, si no se hace nada por ellos, mueren. ¿Cuántos mueren de esos niños en Guatemala, Luis? La estadística dice que alrededor de 50 niños al año. Claro, yo escuché alguna vez a una autoridad en salud decir, pero solo son 50, perdónenme, pero en un país como este, donde tú tiras una semilla en algún lugar y florece, donde tenemos lo que tenemos como país, no debería morir ninguno. Y al contrario de eso, están aumentando los casos sustantivamente. Entonces, esa es la nutrición más fuerte. Me hablaste del 2015. ¿En qué época fue lo de la pandemia? 2019 empezó. 2019. Y lo vemos en... La mara del sector salud se volcó. Sí. Sobre este virus, sobre esta vaina, por lo del COVID, esfuerzos a nivel mundial. Bueno, ahora hay hasta casos legales del tema, sí. Lo que querrás. Se hizo lo que creen que se hizo, algunos dicen que fue bueno, fue malo. Hoy sale y ahí está que la vacuna no cumplía con lo que dijeron que cumplía. Hay gente que está arrepentida de haberse vacunado. Yo no lo puedo asegurar, pero por ahí también se menciona que le está dando muchos problemas de salud la reacción de las vacunas. De hecho, las vacunas, cuando leías los efectos secundarios, pues simplemente no te las trasladaban. A ver, sí. Creo que ya hay suficiente información como para poder cuestionar el tema y sentar a la gente. Creo que en Estados Unidos esa es una discusión que se está dando constantemente. Así es, correcto. Ok. ¿Hay algún efecto con respecto a lo que pasó en pandemia en el incremento de niños con desnutrición? Absolutamente. De hecho, es parte de algunos análisis que hicimos. ¿Por cerrar el país? Probablemente, digamos... Mira, ese es un argumento que no había escuchado yo aún. Fíjate que... Porque antes, fíjate que mira qué curioso, perdona. El tema era, abra el país porque la gente que no tiene plata va a estar peor. Pero tal vez nunca analizamos que eso, dentro de la cadena, llegaba al último eslabón, que son estos niños que están en precariedad. O sea, quiere decir que digamos, el manejo de la pandemia, que no, pues, era complejo, porque nadie sabía qué hacer, incrementó, digamos, la gráfica de niños con desnutrición en el país y no se ha bajado. No ha logrado revertirse totalmente. Wow. Lo que tú miras cuando tú miras la historia de... O sea, por cuidar a uno no cuida a los otros. Los datos históricos de nutrición aguda en las 29 direcciones de áreas de salud del ministerio, ¿verdad? Que es quien realmente vigila los casos de nutrición aguda. Lo que tú ves es que en el año... La pandemia llegó a Guatemala en marzo del 2019 y ahí empezamos a lo largo de ese año a experimentar y a hacer todo. El reflejo empieza a verse en el 2019 y en el 2020 es que se logra ver cómo hay un repunte en el total de casos activos de nutrición aguda, que son los que mueren. Especialmente lo que ven los datos, yo te hablo lo que dicen los datos, ¿verdad? Porque los datos no mienten, como diría el señor de aquí, el dato mata relato y esa es la realidad. Lo que se ve es cómo empieza a levantar 2019-20, suben los casos dramáticamente de nutrición aguda, especialmente en aquellas ciudades del Guatemala que dependían más del comercio, del turismo, de la industria, que es donde llegan los cierres, impactan, ¿verdad? Por todas las variables, me imagino, socioeconómicas que se dan. Se va para arriba. Guatemala, de hecho, Guatemala, la central, la urbanidad, esta Guatemala linda que queremos y llamamos todos, pero acá ha concentrado, gracias a ese repunte, el 17% de todos los casos de nutrición aguda que han habido en los últimos 8 años, aquí en Guatemala central están ocurriendo, acá en medio de la urbanidad. Y 2019-20 levantaron las curvas y tristemente no se han logrado revertir en la mayoría. Hay ciudades del interior más rurales, donde había menos hacinamiento, más dispersas, donde no ves ese problema. No,
Mira, y termino con una última, José. Dejemos por un lado, digamos, los esfuerzos del sector privado en el tema de nutrición. ¿Qué ves? Sin que esto suene como crítica, y hago ese preámbulo para que no se lo tome personal ahí. Con lo que está funcionando ahorita y tenés conocimiento por parte del sector público, ¿qué esperás de aquí a 3 años y medio con el tema de desnutrición? Nada, algo, más o menos. Pues yo... Coordinación Sí. de aquí a 2 y empezar a dar algún resultado en el 3er año. Mira, ¿O ves un súper resultado? juzgando lo que uno logra ver, ¿verdad? Sin tener la bola mágica de cristal que nos anticipa el futuro. Sí, Pero la radiografía. Sí, como está arrancando, si tú agarras los últimos 5 gobiernos y lo dices, bueno, estos hicieron esto, esto, ¿qué de diferente ha habido ahorita? Honestamente, nada. O sea, honestamente, lo mismo, ¿verdad? El lanzamiento de una gran estrategia, de hecho, la estrategia mano a mano, ese es el nombre que tiene la actual, se hizo en Huehuetenango, me parece bien haberlo hecho en lo local, no aquí en la parte urbana y en un gran evento, está bien. Habla de que vincula a varios ministerios, eso lo han hecho todos también. Habla de que hay un ente que los va a coordinar a todos, pues eso lo han dicho todos también, y que vamos a priorizar tantos municipios, los más olvidados del país, eso lo han dicho todos. Entonces, con base en lo que yo veo hasta esta fecha, ¿verdad?, que es el primer año de gobierno, no hay nada distinto de momento, ¿verdad? Pero Eso, hay tiempo, lo bueno ahora, es que hay tiempo para reaccionar. ¿qué hay tal vez Y de hay tiempo diferente? para que escuchen Sí, y que se les pueda ayudar. y yo creo que hay personas que sí están escuchando. Mira, hay un tema que no quiero dejar de decirlo, y tú lo hablabas en algunas de sus intervenciones. El gobierno tiene que modernizarse. O sea, nosotros tenemos una ley de organismo ejecutivo de hace muchos años, tenemos reglamentos orgánicos de algunas instituciones que es como se ordenan, que no han cambiado en años. El último que cambió de estos ministerios fue el de salud, muy mal hecho en el gobierno anterior, la verdad. Macrocefalizaron el ministerio, le hicieron una cabezota así. Para darte una idea, le dejaron a la estructura, esa es una herencia que quedó, de 116 plazas que van a costar 187 millones de quetzales más en salud. Aquí arriba, en el nivel central, y allá abajo, nada. Eso lo están cambiando. Ahorita están revisando y ojalá lo logren cambiar. Qué bueno. Entonces, tienen que pasar por un proceso de modernizar el Estado, porque si no el Estado está hecho para no funcionar. Eso es a lo que yo, de lo que hemos hablado. Sí. No van a hacer nada. Es diferente. una casa vieja, hay que remodelarla, hay que cambiarla. Tienen que, en algunos casos, votar algunas estructuras. Por darte un ejemplo, un ministro de salud como el que está ahorita, que ya me tuve una reunión con él, es un gran experto y reconozco que es un tipo muy ejecutivo, está bien, pero tiene 52 sindicatos metidos adentro. O sea, Sí, y eso no es un problema de él, ¿verdad? Claro. Yo lo he dicho también Sí. muchas veces, como decís, ¿por qué no se declaran lesivos esos contratos? Por una sencilla razón, porque dentro del presupuesto, gran parte de la asignación presupuestaria de los ministerios son para pagar sindicatos que tienen un sinfín de condicionantes para continuar en el trabajo e incluso heredar el puesto de trabajo a familiares, Sí. tener regalos, Sí. tener la posibilidad de no ir físicamente al chance. O sea, es de verdad un incremento a través del pacto colectivo donde ya es impagable. Sí. Y cuando yo decía, miren, declaren los lesivos porque le hacen un daño y al final de cuentas no le llega a la población, pues alguien ahí en derecho laboral me decía, no, es que no se puede. Bueno, pues entonces estamos destinados a que todo esto, digamos, ¿cómo le voy a decir yo al ministro de Salud? Mire usted, cheputa, si el cuate no se puede deshacer de 51 sindicatos, pues. y él tiene razón, laboralmente sí, pero hay una solución que está en la normativa del Estado para modernizarlo desde el año 2002, que es toda la ley, que fue cuando nació la ley de consejos de desarrollo y eso, era una triada de leyes que nació. Una era la ley de consejos, pero la otra era el código municipal, que es como se rigen las municipalidades, a donde, repito, llegan 20,000 millones de quetzales por año para inversión. ¡Wow! Lo que no tiene el 20,000 millones de quetzales. 19,000 realmente lo que No llega. importa, 20 20,000 millones de 20 suena quetzales bien. lo que llega, sí, para redondear. 20,000 millones de quetzales para proyectos de inversión. Eso llega a las municipalidades. Y además de eso, desde el 2002 hay una ley que es la Ley Nacional de Descentralización. Ahora, esa le va a doler al Ejecutivo ejecutarla, pero yo creo que es la única posibilidad que tienen para
modernizarse, que tiene dos momentos. Primero, desconcéntrate, trata de no tener un ministerio de 116 plazas a nivel central de 180 millones, bájalas, desconcéntralas, y ya ahí abajo empieza a descentralizar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros actores que están más cerca que tú en el nivel central, que pueden hacer lo que tú quieres hacer de manera más rápida. Correcto. Y ese es el principio de subsidiariedad, que es a través del cual se ejecutan. Cuando llega un ciudadano en, no sé, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, y no hay agua en su casa, ¿tú crees que él se va a venir aquí con la ministra de Ambiente? No, él va a ir con el alcalde, ¿verdad? Ese es el principio de subsidiariedad. Y eso el Estado tiene la legislación desde el 2002. Lo que pasa es que también significa que el Estado, si empieza a hacer eso, tiene que trasladar recursos a los gobiernos locales un poco más o hacer gobernanza sobre las que ya reciben para que la ejecución sea más rápida. Y eso está ahí. Yo me metí mucho en ese tema en los últimos 3 gobiernos. Debo decir que en este gobierno hay un secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia muy bueno. Yo tuve una charla con él hace unas semanas. Que me alegro. Iba por una reunión que regularmente a veces uno no va con mucha expectativa, a veces con un funcionario que dice, bueno, a ver qué me dice. La reunión era 1 hora, estuve 3 horas ahí. Es un constituyente y cuando tú escuchas la historia, es que la historia está hecha para no volver a cometer los mismos errores. Entonces es muy bueno, ojalá que exploren esa ruta. Yo vi que la CESAM firmó un convenio con la SEP. Yo dije, bueno, por ahí van, porque no van a ser los ministerios, Luis. Si no se transforma la forma de implementar, es muy difícil que haya un resultado diferente. Que me alegro. Ojalá que eso esté sucediendo. Ojalá. Y que esa modernidad, llegue. Con esos pequeños luzazos que me contás, sucedan, porque no es si vos o yo vamos a quedar bien, es que la gente está ahí y está sufriendo y muchos están falleciendo. Así es. José, te agradezco mucho tus conocimientos. Para mí es un honor. Este es un tema muy importante que no hay que dejarlo tirado, ¿verdad? Y no es un tema de responsabilidades ni señalamientos. El que asume una postura pública, quiere ser funcionario, pues tiene retos que pueden ser cuestionados, y más cuando hay un tema de niños con problemas que incluso pueden hacerlos perder la vida. Así es.